Buenas tardes, mi nombre es Antonio Cerezo Contreras, soy integrante de la Organización de Derechos Humanos Comité Cerezo México. Estamos aquí en nuestro espacio de trabajo en la ciudad universitaria, es la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad de México. Hoy es 29 de abril del 2011 y estamos grabando esto a petición de unos amigos de Roma, de Italia, Ricardo, que nos solicitó que pudiéramos hacer una breve descripción de lo que está sucediendo en nuestro país en estos momentos para poderlo compartir con los compañeros en Italia que están interesados en saber otras cosas de lo que está pasando en nuestro país. Entonces voy a empezar diciéndoles que nosotros somos una organización de derechos humanos que surgió en el 2001, en agosto del 2001, a raíz de la detención de 3 hermanos. Una detención ilegal, en la que hubo tortura, en la que hubo incomunicación y estuvimos presos en penales de alta seguridad. La organización nuestra actualmente se dedica a documentar casos de violaciones de derechos humanos, a llevar casos de presos políticos y de conciencia o asociados a motivos políticos, y hemos participado en diferentes campañas como la campaña nacional e internacional por la libertad de Atenco, en la cual precisamente este mayo, 3 y 4 de mayo, se cumple un aniversario más de la represión en ese pueblo del Estado de México. ¿Cuál es la situación actual del Estado mexicano? Ustedes seguramente han escuchado que supuestamente en México se vive una guerra contra el narcotráfico. Lo que nosotros planteamos como organización es que la guerra en realidad no es contra el narcotráfico, sino que esta guerra es contra el pueblo en general, contra la sociedad, contra las organizaciones sociales y contra los defensores de derechos humanos. Es una guerra que se ha impulsado con el objetivo fundamental del control social, es decir, el control social implica la eliminación de toda disidencia, de todo grupo o persona que se oponga a los intereses económicos o políticos del grupo que está en el poder. ¿Cuáles son las características actuales del Estado de México? Para nosotros en nuestro país se está construyendo un Estado de corte terrorista. ¿Por qué? Simplemente vamos a dar algunas cifras. En México, del 2006 a la fecha, hay cerca de 40,000 personas asesinadas. En su mayoría, según el gobierno, son personas ligadas al narcotráfico. Sin embargo, dentro de esa gran cifra de 40,000 personas asesinadas, existen ya casos de defensores de derechos humanos asesinados. Y un ejemplo, el último caso es el de Javier Torres, un campesino ecologista de Guerrero, que ya había sido secuestrado y torturado por el ejército y bandas paramilitares y que la semana pasada fue asesinado, previamente torturado y ejecutado extrajudicialmente. Este luchador social entra a la gran cifra de los demás de 40,000 muertos que el Estado dice que es por relación con el narcotráfico. Entonces el narcotráfico se ha convertido en una gran pantalla de humo. Lo que nosotros decimos es que el narcotráfico es el pretexto que ha utilizado este gobierno para atacar a su propia población. El narcotráfico es el enemigo ideal, es el enemigo interno que el Estado mexicano ha construido para justificar este grado de represión que tiene contra su propio país. Es un poco cuando se construyó la imagen del terrorismo internacional. Cualquiera puede ser un terrorista y puede estar en cualquier parte del mundo, y por eso los Estados Unidos atacan en cualquier parte del mundo. En México cualquiera puede ser narcotraficante, ¿verdad? No importa la edad, el sexo o de qué estado sea, cualquiera puede ser, y por lo tanto cualquiera puede ser víctima también de la represión del ejército. Entonces existe la construcción del enemigo interno, existe el uso del terror para inmovilizar a la población. Gente que es decapitada, descuartizada, mujeres degolladas, niños y niñas muertas en los retenes o en los controles policíacos o controles militares. Todos estos tipos de matar a la gente que cause terror tienen el objetivo de inmovilizar a la población. De que la población, aunque sepa que está sufriendo una agresión, no proteste, no se solidarice entre ellos. Entonces el terror es una herramienta que está utilizando el Estado mexicano actual para mantener a la población callada y
que no se mueva para exigir lo que son sus derechos. ¿Qué otra cosa está pasando en México? Se están creando leyes que legalizan la represión. Un ejemplo reciente, hace unos días en México se iba a hacer una ley, a reformar una ley que se llama de seguridad nacional. En esta ley se permitía al presidente a declarar estados de excepción sin consultar al Ejecutivo y se le facultaba para utilizar al ejército para controlar cualquier movilización social que según ellos pusiera en riesgo la paz social. Y ahí entraban movimientos sociales, movimientos políticos, movimientos electorales. Estaban en la construcción de una dictadura legalizada. Afortunadamente esta ley no pasó en este momento, pero el próximo periodo de sesiones, que es dentro de 6 meses, están planteando volverla a proponer para que se apruebe. Entonces se construyen leyes que criminalizan la protesta social, que nos vuelven criminales por el solo hecho de protestar por nuestros derechos. Entonces, este marco jurídico hace legal lo que era ilegal. Esa es otra característica del Estado mexicano. ¿Qué otra característica estamos viviendo en México? La militarización. Somos un país que supuestamente, o según el gobierno, no está en guerra, pero que estamos militarizados. Es decir, el ejército tiene el control de grandes porciones del territorio nacional, sobre todo en los estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, pero también ya está haciendo patrullajes y operativos militares en las ciudades, Ciudad de México, ciudades del Estado de México, Toluca, Nezahualcóyotl, Durango, San Luis Potosí, Monterrey. La presencia militar se ha vuelto cotidiana. Pero además la militarización tiene otra característica, que el ser militar o el ser policía federal se vuelve la única opción de vida para la juventud. ¿Ya? En México, un policía federal gana, que no acabó el nivel superior, gana entre 12,000 y 13,000 pesos. Y si acabó su carrera, gana entre 17,000 pesos. El salario de un obrero son cerca de 600 pesos a la semana. Estamos hablando que en euros el salario mínimo en México, un euro vale entre 16 y 17 pesos mexicanos. Serían aproximadamente 45 euros lo que gana un obrero en México a la semana. 45 por 4 serían aproximadamente 180 euros al mes. Eso es lo que gana un obrero mexicano. Pero un policía federal ganaría aproximadamente, si gana 17,000 pesos, ganaría 10,000 euros, no, 1,000 euros mensuales. Entonces, la proporción es inmensa, entre 160 euros o 200 euros y 1,000 euros. Entonces, la militarización consiste también en que la única manera legal de poder tener un mejor de vida se vuelve ser militar, ser policía o trabajar con el gobierno. De otra manera, lo que nos espera a los jóvenes y a la población en general es el desempleo, bajos salarios, falta de educación o de oportunidades para estudiar. Otro dato, en México existen 7 millones de jóvenes que no trabajan y que no estudian. Es decir, no encuentran un trabajo digno y no encuentran espacio en las universidades. La militarización, el terror de Estado, la judicialización de los defensores de derechos humanos, la construcción de un marco jurídico que criminaliza la protesta social, la construcción de un enemigo interno, la polarización social, es decir, si eres bueno estás con el gobierno y si eres malo no estás con el gobierno, o si no apoyas al gobierno eres automáticamente malo, y si eres malo eres enemigo del Estado, y si eres enemigo del Estado debes ser eliminado. Entonces todas esas características se están conjuntando en este momento en México. Y todo esto tiene que ver también con los intereses económicos de grandes empresas. Hace 6 meses se conoció que cerca de 30 mineras obtuvieron concesiones de tierras en varios estados de la República, en Guerrero y en San Luis Potosí. Mineras que van a explotar, entre otros materiales preciosos, el oro, y que van a controlar, por ejemplo, en Guerrero solamente el 2% del territorio nacional.
todo esto tiene que ver con esos intereses económicos, tiene que ver con que los Estados Unidos vive una profunda crisis económica, que no necesita a los migrantes y que por eso están teniendo un plan de no dejar pasar la migración por México desde Chiapas. Cientos de migrantes centroamericanos y mexicanos han sido masacrados en estos últimos tiempos. En Tamaulipas, en la zona de San Fernando, han encontrado más de 10 fosas comunes y un total de 180 aproximadamente cuerpos de migrantes que en su mayoría fueron asesinados o ejecutados extrajudicialmente a través de golpes, por medio de golpes. Eso es lo que vivimos hoy en México. Y el movimiento social lo que vive es la amenaza, el hostigamiento, la persecución del gobierno o la acusación de que los organismos de derechos humanos o las organizaciones como las nuestras defendemos a delincuentes. Entonces, eso es lo que hoy vivimos. También me gustaría decirles que si ustedes quieren conocer más datos concretos sobre la situación en México, pueden visitar nuestras páginas web. La primera es www.comitecerezo.org. La segunda es vientodelibertad.org. Y hay una tercera que es una revista que produce el comité, que se llama revistarevuelta.org. Esta revista que edita el comité es un esfuerzo de trabajo voluntario y los números atrasados están en esa página web. Pueden consultarlos, pueden leerlos, pueden compartirlos y tal vez así, de esa manera, tener más elementos para poder analizar la situación que estamos viviendo en nuestro país actualmente. Eso, y agradecer su atención. Esperamos que este breve panorama que les compartimos sobre nuestra situación como país sea de utilidad para forjar los lazos de solidaridad entre nosotros y el pueblo de Italia, que también sabemos sufre el embate del neoliberalismo y de un gobierno que prefiere reprimir a su población que satisfacer las demandas de trabajo o de educación. Eso sería todo. Muchas gracias.